Buen día. Hoy con muchos problemas técnicos, pero bueno, espero que se esté grabando todo. Vamos a esperar un ratito a ver si se suma alguien, si no arranco. Bueno, vamos a arrancar. Hola Fer, disculpen la demora, pero bueno, todo muy complicado. Bueno, estamos llegando ya al final del cuatrimestre. Esta es la anteúltima clase. Nos queda esta clase y la clase que viene, teórica. Así que bueno, eso para que tengan en cuenta, para que se organicen, para que empiecen a repasar, a leer, a estudiar. Después lo voy a poner en el grupo de Facebook. Hoy martes 23 y mañana miércoles 24 de la mañana tienen clases sincrónicas, encuentros sincrónicos con Ale. Recuerden empezar a poner al día las bases de datos. Me parece que faltan entregar un montón de ejercicios, así que tengan eso presente para poder rendir el examen. Bueno, habiendo pasado esas partes, vamos a comenzar con la clase de hoy. La clase de hoy vamos a continuar con el estudio de las comunidades. Recordemos dónde estamos. Nosotros venimos trabajando con comunidades. Empezamos allá, creo que allá hace 2 semanas, a hablar sobre las comunidades. Y mencionamos en aquella primer clase, más allá del concepto y demás, las propiedades emergentes, ¿no? Habíamos dicho que, como todo nivel de organización, tiene propiedades estructurales y funcionales. Dentro de las estructurales mencionamos la estructura biológica, la física, y dentro de las funcionales la sucesión. Y además dijimos que el estudio de las comunidades también tiene o implica el estudio de las relaciones interespecíficas, que eran propiedades emergentes que no podían ser clasificadas dentro de en esta concepción binaria de estructurales y funcionales, porque se podían usar o se podían pensar tanto de manera estructural como de manera funcional. Y desarrollamos y hablamos en profundidad de las relaciones interespecíficas. En la clase de hoy vamos a continuar estudiando las comunidades, abordando el resto de las propiedades que nos quedan, que sería la estructura biológica, la estructura física y la sucesión. Así que eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Vamos a comenzar a hablar de estructura biológica y de diversidad. La estructura biológica se puede entender como la diversidad a nivel específico, ¿sí? Recordemos lo siguiente. El concepto de diversidad biológica es un concepto amplio que incluye la diversidad a nivel genético, a nivel específico, a nivel ecosistémico y a nivel cultural, ¿no? Digamos, es un concepto que vienen viendo en
diferentes materias, ¿sí? Recordemos, es importante que tengan en cuenta que la diversidad biológica incluye todos estos aspectos, ¿sí? Cuando hablamos de diversidad estamos hablando de variedad de formas, variedad a nivel genético, a nivel específico, a nivel ecosistémico y a nivel cultural. Ahora bien, para comunidades, la diversidad o el nivel o de estos 4 niveles, el que vamos a abordar para estudiar la estructura biológica es la diversidad específica, es decir, la variedad de especies que hay dentro de una comunidad. Es importante que tengan en cuenta que muchas veces el concepto o la palabra diversidad o biodiversidad se usa en este sentido restringido, ¿sí? En un sentido haciendo referencia solamente a la diversidad específica. Es importante que puedan detectar en qué momento se está hablando de este concepto restringido y en qué momento se está haciendo referencia a la diversidad en un sentido amplio, ¿sí? Incluyendo los 4 niveles. Pero para comunidades vamos a sinonimizar o a tratar como sinónimos el concepto de diversidad biológica a nivel específico y la estructura biológica, ¿sí? Son lo mismo. ¿Qué implica la diversidad a nivel específico? ¿Sí? Siempre les hago la misma pregunta cuando trabajamos en una clase presencial, hago unos dibujitos en el pizarrón y les muestro 2 comunidades que tienen el mismo número de especies, pero en una tengo una proporción muy alta de una sola especie y en otra tengo una proporción más parecida entre las diferentes especies que hay en esa comunidad, ¿sí? Instintivamente suelen asociar que la comunidad más diversa a nivel específico, ¿sí? La comunidad más diversa es aquella que tiene valores donde no hay una especie que que predomine sobre las otras, ¿sí? No quiero todavía usar palabras muy técnicas, ¿sí? Y eso tiene que ver, y es muy importante que detecten eso, porque el concepto de diversidad es un concepto que implica 2 parámetros. Uno, la riqueza, uno, el número de especies. Vamos a llamar al número de especies riqueza específica, que se simboliza con la letra S. Y por otro lado, además de eso, tiene en cuenta la abundancia, es decir, la cantidad de individuos que hay de cada una de las especies. Entonces, para determinar la diversidad, es preciso tener en cuenta estos 2 factores, riqueza y abundancia. La abundancia se puede medir de forma absoluta, simplemente contando los individuos que hay de cada especie en una comunidad, pero eso, como ya sabemos a esta altura, carece de potencial comparativo, ¿sí? Digamos, tener en una comunidad 7 individuos de una especie no me dice mucho. Es mejor transformar eso en algún número que pueda ser comparativo o que pueda usarse para hacer comparaciones. Lo más común es trabajar con porcentajes, ¿sí? En ese caso hablamos de abundancia relativa, ¿sí? Fíjense, ahí tienen un ejemplo en la diapositiva número 4. Voy a correr un poquito esto para... La diapositiva número 4 tienen un ejemplo donde vemos una comunidad que tiene distintas especies de libélulas. Fíjense que cada color representa una especie diferente. Si vemos la cantidad de colores que hay, rápidamente distinguimos que tenemos la roja, la verde, la azul, la amarilla y la negra. Es decir, que tenemos 5 especies diferentes. Ese valor corresponde con la riqueza específica, ¿sí? Y después tienen calculadas las abundancias de cada especie. Fíjense, de la colorada o de la roja hay 7, de la verde hay 6, de la azul hay 8, de la amarilla hay 5 y de la negra hay 3. Esos son los valores absolutos. Eso sería la abundancia absoluta de cada una de las especies. Pero como la comunidad tiene 29 individuos en total, en términos relativos podemos expresar esos valores anteriores en términos de porcentaje y decir que, bueno, si tenemos 29 individuos, que sería el 100%, 7, ¿cuánto corresponde? 24,2. Y así sucesivamente. Podríamos expresarlo también en términos, en valores por unidad. En lugar de decir 24,2%, podríamos decir 0,242 y sería lo mismo,
¿sí? Lo importante de esta abundancia relativa es que nos permite hacer comparaciones. Entonces, en otra comunidad similar, de similares características, donde yo tenga un número total de individuos diferentes y un número de la especie roja diferente, puedo saber en términos porcentuales si hay más o hay menos comparado con esta comunidad. Entonces, fíjense que estos dos parámetros son los que vamos a usar para determinar la riqueza, para determinar la diversidad biológica a nivel específico o la estructura biológica de una comunidad. Podemos empezar a realizar comparaciones entre diferentes comunidades y decir, bueno, ¿qué comunidad es más diversa? Por ejemplo, es una pregunta que se suelen hacer muchísimo los ecólogos de comunidades. ¿Qué comunidad es más diversa? Y para eso puedo utilizar distintos métodos gráficos o métodos numéricos. Lo primero que vamos a ver es un método gráfico sencillo que se conocen como diagramas de rango-abundancia. Son gráficos sumamente sencillos donde en el eje X ustedes tienen las especies ordenadas de la de mayor abundancia a la de menor abundancia y en el eje Y tienen la abundancia relativa, ¿sí? Expresada, en este caso, en la diapositiva número 5 está expresada en una escala logarítmica, pero es decir, es esa abundancia relativa, transformada en una escala logarítmica, pero lo pueden representar en porcentaje o en valores por 1, lo que sea, ¿sí? Lo más importante es que en el eje X ordenemos las especies desde la de mayor abundancia a la de menor abundancia, ¿sí? Entonces, si tuviésemos que, si tuviésemos que realizar el diagrama de rango-abundancia para estas dos comunidades, fíjense que acá estoy comparando dos comunidades, la comunidad marrón y la comunidad naranjita, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es la lista de especies de la comunidad marrón, la ordeno desde la que tiene más abundancia a la que tiene menos abundancia, y lo que grafico son, y les asigno un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, ¿sí? Digo 24 porque veo en el diagrama que la comunidad marrón tiene 24 especies. Y voy graficando sus abundancias relativas, ¿sí? Una vez que hago eso, voy a obtener esa curva marrón. Ahora, en el mismo gráfico voy a graficar la curva naranja, ¿sí? Es muy posible que si yo respetara las especies, la 1 de la comunidad marrón es la 1 de la comunidad naranja, bueno, no sea la más abundante. Con lo cual, lo que vuelvo a hacer es lo mismo. Vuelvo a hacer una tabla, ordeno la de mayor abundancia a la de menos abundancia y grafico ahora la 1, quizás sea otra especie, pero es la de la comunidad naranja. Y voy graficando sus abundancias. Entonces ahí tengo las dos comunidades ordenadas desde la especie de mayor abundancia hacia la de menos abundancia, ¿sí? ¿Qué me permiten estos gráficos? Bueno, voy a poder hacer comparaciones rápidas, visuales y analizar algunas cosas. Una, fíjense, en esto voy a ver que hay una diferencia en el largo que tienen las curvas. La curva marrón es mucho más larga que la curva naranja. Eso me está indicando que la comunidad marrón tiene mayor riqueza específica que la comunidad naranja, ¿sí? Fíjense, el largo de la curva está asociado con la riqueza. ¿Por qué? Porque en el eje X yo tengo las especies. Entonces, cuanto más especies tenga, más larga va a ser esa curva, ¿sí? Y por otro lado, fíjense la pendiente. La pendiente de esas curvas, ¿qué me está diciendo? Bueno, fíjense que si no tuviese pendiente y fuese una línea recta paralela al eje X, como tengo la abundancia en el eje Y, lo que estaría indicando es que las especies todas tienen la misma abundancia. No hay ninguna especie que esté en mayor cantidad. No hay ninguna especie que tenga más individuos que otra, ¿sí? Entonces, ese concepto de tener una comunidad con todas especies con abundancias similares es lo que se conoce como
equitatividad. ¿Sí? Decimos que una comunidad es más equitativa cuanto más parecidas son sus abundancias. Ahora bien, cuando empiezan a aparecer especies en mayor número, esa equitatividad empieza a ser cada vez menos, ¿no? Entonces fíjense, en la comunidad naranja tengo un grupito de especies en mayor cantidad, ¿sí? Porque son las especies más abundantes en esa comunidad, las que aparecen en mayor número. Por lo tanto, la equitatividad va a ser mucho menor. Si veo o tengo esta idea de la pendiente como relacionada con la equitatividad, voy a ver que la curva marrón tiene una pendiente más suave que la curva de la comunidad naranja, que tiene una pendiente más abrupta. Entonces la comunidad marrón es más equitativa que la comunidad naranja. Entonces, fíjense cómo estos diagramas de rango de abundancia me permiten evaluar al mismo tiempo los dos parámetros que están definiendo la diversidad, la riqueza y la abundancia. La riqueza la veo a través del largo de la cadena y la abundancia la veo, por un lado, porque estoy graficando eso y por otro lado, porque la pendiente se relaciona con la equitatividad, que es una medida o que está vinculada con la idea de abundancia. ¿Sí? Porque decimos que una comunidad equitativa es aquella donde las abundancias son todas iguales. Es menos equitativa cuando empiezan a aparecer especies dominantes. Muchas veces puede pasar que los métodos... la siguiente diapositiva es un poquito la explicación visual de lo que estamos hablando de equitatividad y dominancia. ¿Sí? La equitatividad es esa medida del grado de igualdad de la distribución de las especies. Fíjense, ahí tenemos una comunidad donde hay 5 especies, la roja, la verde, la azul, la amarilla y la negra, y las abundancias en este caso, fíjense que son todas iguales. En este caso la comunidad es totalmente equitativa. Mientras que en el caso de al lado, tenemos una especie dominante, donde hay una especie que aparece en un mayor o que tiene un mayor número de individuos respecto de las otras. Fíjense, en este caso la especie roja tenemos 20 individuos, mientras que del resto tenemos mucho menos. La especie roja es una especie abundante, es la más abundante. Entonces, en este caso, la dominancia lo que mide es el grado de desigualdad en la distribución de las especies. Sería el opuesto de la equitatividad. Si la comunidad es muy equitativa, es poco dominante. Si la comunidad tiene mucha dominancia de una especie, es poco equitativa. ¿Sí? Arriba tienen una nota que es muy interesante sobre el concepto de dominancia, ¿no? Y que lo podemos vincular a veces con lo que vimos de... Perdón, tengo los pelos descontrolados. Lo que vimos de estructura de fisonomía, del concepto de fisonomía, ¿sí? Recuerden cuando hablamos de fisonomía, que hablamos de que la fisonomía la podíamos definir en función de la cobertura vegetal y que para determinar la fisonomía de un lugar no nos importaba el número de individuos o el número de especies, sino que lo que nos importaba era cuánto ocupaban esos individuos en el espacio, porque en realidad lo que mide la fisonomía es el aspecto externo de la vegetación. Entonces ese aspecto externo pues está dado en realidad por las especies que predominan en ese lugar, y no necesariamente ese predominio es en términos numéricos. ¿Sí? El ejemplo que yo siempre les daba para mostrar eso era un bosque de pinos. Si yo veo un bosque de pinos, posiblemente la cantidad de individuos, la cantidad de pinos que yo tenga de individuos, ¿no? De arbolitos que yo tenga, sea relativamente baja comparada con la cantidad de individuos que pueda haber de una herbácea. La cantidad de especies que son fanerofitas y que en un bosque de pinos posiblemente sea una, que sean solo pinos y tenga un mayor número de especies de otros tipos biológicos. Pero esa comunidad es un bosque de pinos porque los pinos son los que ocupan el mayor espacio, tienen la mayor cobertura. Y eso en algún punto también está vinculado con el concepto de dominancia. Muchas veces la dominancia no está reflejada únicamente por el número
de individuos de una especie, sino por una combinación entre el número y el tamaño que ocupan. ¿Sí? Digamos, muchas veces yo puedo tener, en el caso de un bosque de pinos, un número más bajo, pero un tamaño mucho mayor, ¿sí? Que hace que esa dominancia sea, o que esa especie sea dominante dentro de esa comunidad. Y de hecho lo es porque define la fisonomía del lugar. Entonces es una especie dominante, ¿sí? Nosotros, para los cálculos que vamos a hacer, nos vamos a quedar con la idea de dominancia en términos de numéricos. Pero tengamos en cuenta que para hacer ciertos análisis es importante pensar la dominancia con esta combinación de número y tamaño. Muchas veces los métodos gráficos, como un diagrama de rango-abundancia, no permiten diferenciar claramente qué comunidad es más diversa. Recordemos que esos diagramas de rango-abundancia son diagramas que se utilizan para hacer comparaciones visuales, donde uno puede sacar ciertas conclusiones. Pero a veces esos gráficos no son, no nos dan una idea clara de qué especie es más dominante. Sobre todo si yo tengo una comunidad con menos riqueza que otra, es decir, una comunidad con una riqueza, la comunidad A con una riqueza más baja que la comunidad B, por ejemplo, pero la comunidad A es más equitativa que la comunidad B. Digamos, son dos fuerzas que están en el sentido opuesto. Digamos, veo un gráfico donde tengo menos riqueza pero mayor equitatividad para una comunidad y otra un poco más de riqueza pero menos equitatividad. Son dos parámetros que necesito para ver la diversidad y ahí me costaría desde una perspectiva gráfica tomar una decisión de qué especie, de qué comunidad, es más diversa. Para eso existen también métodos numéricos, índices de diversidad, es decir, formas matemáticas de asignarle un valor numérico a la diversidad. Hay un montón de índices de diversidad. De hecho, ustedes pueden descargar en internet un cuadernillo que se llama Métodos para medir la biodiversidad. Tienen la bibliografía en el programa, en la planificación. Si ustedes copian ese link en Google, va a aparecer el PDF que lo pueden descargar y es un cuadernillo como de 60 páginas donde tienen diferentes índices de diversidad, cada uno de los cuales tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces hay un montón de maneras. Nosotros vamos a ver una sola, que es el índice de Simpson, que lo podemos analizar de diferentes maneras, pero nos da más o menos la misma información y se calcula más o menos de la misma manera, que es uno de los más sencillos y uno de los más básicos, ¿tá? Después sé que en otras materias trabajan con otros índices, ¿sí? Con el de Shannon y Weaver, y no sé si con algún otro, pero el índice de Simpson es el más simple. Y a mí lo que me interesa es que tengan o que sepan que la diversidad se puede medir o se puede estudiar de manera gráfica o a través de índices. Después, la matemática detrás de cada índice es particular y será en función de los intereses que ustedes tengan o los datos que ustedes tengan para poder hacer los cálculos, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con este índice. El índice básico de Simpson es lo primero que siempre tenemos que calcular. A partir de ese índice básico podemos ver los otros, que en realidad son como transformaciones de ese índice básico, ¿sí? Pero a partir del índice básico, nosotros ya tenemos una idea clara de un valor numérico de la diversidad de esa comunidad, ¿sí? En realidad, el índice básico lo que está midiendo es la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar pertenezcan a la misma especie. Ojo, fíjense, digamos, imagínense esta situación. Yo tengo una bolsa con bolitas rojas y azules. Meto la mano, saco una bolita roja, vuelvo a meter la mano, saco otra bolita roja, vuelvo a meter la mano, saco otra bolita roja. El índice está midiendo esa probabilidad. ¿Qué tan probable es que yo meta la mano y saque siempre bolitas rojas? Si lo traduzco en términos de diversidad, lo que está midiendo ese índice en realidad no es la diversidad, sino lo que me está diciendo es qué tan probable es que yo, haciendo un muestreo al azar, saque siempre la misma especie. Si la probabilidad es muy alta, significa que lo que tengo adentro de la bolsa son muchas bolitas del mismo color, es decir, poca diversidad. Si la probabilidad es muy alta, significa que lo que tengo adentro es todo del mismo color.
Si yo hago un muestreo en una comunidad al azar y siempre obtengo la misma especie, significa que lo que tengo en mi comunidad es una especie dominante. Por eso yo muestreo al azar y siempre saco la misma especie. ¿Sí? De hecho, fíjense, la fórmula matemática para hacer el cálculo del índice de Simpson es D igual. D justamente tiene que ver con dominancia. Lo que mide este índice es la dominancia. Cuanto más cercano a 1, este índice va entre 0 y 1, ¿sí? Y cuanto más cercano a 1, la comunidad es más dominante. Hay más probabilidad de que dos especies seleccionadas al azar pertenezcan a la misma especie. ¿Sí? Es decir, cuanto más cercano a 1, menos diversa. ¿Está? La fórmula es muy simple, es una sumatoria. No sé si están familiarizados con la idea de sumatoria, pero en realidad lo que ustedes tienen que hacer es siempre para cualquier estudio de comunidades donde trabajemos con las propiedades, con la estructura biológica, lo que tengo que hacer es una tabla con la lista de especies, cantidad de individuos de cada especie, abundancias. Esta sería la abundancia absoluta y podría calcular la abundancia relativa. Para este índice trabajo con los valores absolutos. Entonces, lo que voy a hacer es sumar cada, digamos, supongamos que tengo 3 especies. Es medio difícil esto sin un pizarrón, pero imaginamos que tengo 3 especies. La especie 1 tiene 5 individuos, la especie 2 tiene 8 individuos, la especie 3, si no me voy a perder un segundo. Vamos a hacer, tengo 3 especies en mi comunidad. La especie 1 tiene 5 individuos, la especie 2 tiene 8 individuos y la especie 3 tiene 2 individuos. Tengo 5 más 8, 13 más 2, 15 individuos en total. Para calcular el índice básico de Simpson, lo que voy a hacer es sumar, ¿sí? Cada término va a estar vinculado con una especie. Para la especie 1 lo que hago es 5, ese sería NI, la cantidad de individuos de la especie 1. 5 dividido la cantidad de individuos totales, que sería 15, ¿sí? Esa división elevada al cuadrado. Ese es el término para la especie 1. Más 8 dividido 15 al cuadrado, más 2 dividido 15 al cuadrado. ¿Sí? Eso me va a dar el valor del índice básico de Simpson. Fíjense que es un índice, si ustedes fueron anotando lo que yo iba diciendo, fíjense que es un índice donde cada término corresponde a una especie. Entonces, es un índice que tiene en cuenta la riqueza, porque cada término está vinculado con una especie, entonces cuanto más términos tenga, mayor cantidad de especies va a tener mi comunidad, y además tiene en cuenta la abundancia, ¿sí? Porque estoy usando en el denominador de cada término la cantidad de individuos totales, ¿sí? Lo importante de este índice es que cuanto más cercano a 1, la comunidad es más dominante. Entonces puedo traducir esa información en un índice de diversidad, ¿no? Porque en realidad la pregunta inicial es, bueno, ¿qué comunidad es más diversa? O es lo que generalmente intento averiguar. Entonces digo, bueno, si cuanto más cercano a 1 la comunidad es más dominante, si doy vuelta a ese valor, ¿sí? Voy a poder obtener un índice de diversidad. ¿Cómo lo doy vuelta? Bueno, haciendo una resta muy sencilla. 1 menos D, 1 menos el índice básico. Entonces, acá seguimos entre valores entre 0 y 1, pero ahora la diferencia es que cuanto más cercano a 1, la comunidad es más diversa, ¿no? Entonces son como índices, son como subíndices en realidad, transformaciones sencillas. Si a mí el índice básico me da 0,8, significa que tengo una comunidad, es un valor bastante cercano a 1, es bastante dominante, lo doy vuelta, me da 0,2, un índice de diversidad de 0,2, bastante bajo,
¿sí? Ahora bien, también puedo calcular el índice inverso, hacer una transformación donde lo que hago es dividir 1 dividido el índice básico. 1 dividido D. Lo importante de este índice inverso es que, a diferencia de los otros dos, o a diferencia de los dos anteriores, el índice inverso de Simpson adquiere valores entre 1 y la riqueza. ¿Sí? Y esto me va a permitir comparar, o es muy útil para comparar y maximizar las diferencias en comunidades donde la riqueza es muy diferente. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo tengo una comunidad de 200 especies y la quiero comparar con una comunidad de 50 especies o de 100 especies, ¿sí? Bueno, supongamos un ejemplo extremo donde ambas comunidades son totalmente equitativas, ¿sí? Es decir, que tengo la misma cantidad de individuos de cada una de las especies en ambas comunidades, pero una tiene 100 especies y la otra tiene, o 200 especies y la otra tiene 50. Los valores de diversidad van a ser, recordemos que siempre van a estar entre 0 y 1, ¿no? Entonces, van a ser valores relativamente cercanos. Puede ser que uno sea 0,987 y la otra sea 0,91,3. O sea, valores relativamente cercanos, donde esta diferencia en la riqueza queda enmascarada. Recordemos, digo, una comunidad tenía 200 especies y la otra 50. Hay 150 especies de diferencia. Entonces, esta diferencia en la riqueza queda enmascarada en estos valores tan pequeños, en estos números tan pequeños. 0,983 y 0,914, qué sé yo. Cuando yo calculo el índice inverso de Simpson, como es un índice que va entre 1 y la riqueza, en una comunidad totalmente equitativa, el valor va a ser igual a la riqueza. Entonces, para la comunidad que tiene 200 especies, el índice inverso de Simpson va a ser 200, y para una comunidad que tiene 50 especies va a ser 50. Entonces, en ese caso, ahí yo voy a ver una gran diferencia, o una diferencia numérica más asequible entre estas dos comunidades, ¿sí? Hagan la prueba después, hagan un pequeño ejercicio donde calculen el índice de diversidad de Simpson para una comunidad que tiene 200 especies y 10 individuos de cada especie, para una comunidad que tiene 50 especies y 10 individuos de cada especie. Calculen el índice básico, el índice de diversidad, para que vean esto que estoy diciendo de esta diferencia sutil que hay en los números. Y después, cuando calculan el índice inverso de Simpson, van a ver que van a ver claramente marcada la diferencia en los números. El índice inverso nos va a decir que la comunidad de 200 especies tiene un índice inverso igual a 200, mientras que la otra igual a 50. Además, este índice inverso puede utilizarse para calcular la equitatividad, que se calcula el índice inverso dividido la riqueza. Y podemos asignarle un valor a esa equitatividad. Entonces, con esto cerramos una de esas propiedades emergentes, que es la estructura biológica. En resumen, la estructura biológica es la diversidad a nivel específico, que tiene dos parámetros, la riqueza y la abundancia. Hay métodos gráficos que nos permiten visualizar la diversidad, y hay métodos numéricos que permiten asignarle un valor, un número a esa diversidad. Dentro de los métodos gráficos nosotros vimos los diagramas de rango de abundancia, y dentro de los métodos numéricos el índice básico de Simpson. ¿Sí? ¿Qué es la estructura física de una comunidad? Otra de las propiedades estructurales de la comunidad. Bueno, es la forma espacial en la que se organiza la comunidad. Hay un orden horizontal y hay un orden vertical. De hecho, nosotros trabajamos un montón con estructuras físicas de comunidades sin darle ese nombre, pero trabajamos un montón. Por ejemplo, si pensamos en un ambiente acuático, nosotros dijimos, bueno, un lago, cuando está estratificado, tiene diferentes estratos verticales. Tiene el epilimnion, la termoclinia y el hipolimnion. Bueno, eso va de la mano de una organización
de las especies de la comunidad. De hecho, habíamos dicho que, por ejemplo, en el Epilimnion yo voy a tener los organismos fotosintéticos. Voy a tener aquellos organismos que necesitan la luz para poder realizar la fotosíntesis. Mientras que en el fondo voy a tener heterótrofos. Entonces ahí fíjense que ya la comunidad tiene una estructuración vertical. Arriba hay una cosa y abajo hay otra. Cuando veíamos, por ejemplo, estuarios, ¿no? Y decíamos, bueno, un estuario de cuña salada, por ejemplo. Yo voy a poder tener peces que son estenohialinos y que tienen una baja tolerancia a la salinidad arriba, y peces que son estenohalinos que tienen alta tolerancia a la salinidad abajo. Entonces la comunidad ya adquiere una diferencia vertical entre lo que hay arriba y lo que hay abajo. ¿Sí? También vimos en ambientes terrestres comunidades estructuradas de manera vertical. Dijimos, bueno, por ejemplo, una selva, un bosque, tiene diferentes estratos arbóreos o diferentes estratos. ¿Sí? Tienen árboles, tienen el sotobosque, tienen el estrato herbáceo, el estrato mucinal. ¿No? Digamos, si pensamos en las comunidades del suelo, también vimos que el suelo se organiza en horizontes y que muchas veces el horizonte cero tiene ciertos organismos diferentes, ¿no? Digamos, esos son estructuras verticales. En los ambientes, también hay estructuras horizontales, que es lo que no mencioné, ¿no? De hecho, ahí tienen un ejemplo. En la diapositiva número 8 tienen un ejemplo donde vemos cómo a lo largo de un gradiente ambiental, como puede ser la humedad, la vegetación se estructura de una manera diferente. Entonces tengo, por ejemplo, vegetación arraigada, digamos, hidrófitas arraigadas, sumergidas, después tengo hidrófitas arraigadas con hojas flotantes, después tengo hidrófitas emergentes y después tengo arbustos. Bueno, a lo largo de ese gradiente ambiental voy a ver que la vegetación responde de una manera diferente. ¿Sí? Es importante que tengamos en cuenta, y de hecho lo mencionamos también cuando trabajamos con fisonomías, que en los ambientes terrestres la estructura física, es decir, cómo se organiza espacialmente la comunidad, responde o sigue o está determinada por la vegetación. ¿Sí? Digamos, obviamente que la vegetación es un reflejo de los factores abióticos, pero toda la comunidad se organiza en torno a la vegetación. Entonces yo voy a tener bichos que van a estar arriba, en la copa de los árboles, bichos que están abajo, bichos que necesitan otras plantas que se organizan en función de eso. Entonces voy a tener plantas epífitas, voy a tener plantas con hojas más grandes abajo, ¿no? Digamos, siempre las especies responden a la vegetación. Insisto que obviamente esa vegetación está a su vez reflejando factores abióticos. En los ambientes acuáticos, la vegetación no es tan importante para estructurar la comunidad, sino que lo que está determinando directamente la comunidad son los factores abióticos. ¿Sí? Que también lo vimos, ¿no? La luz llega hasta acá, entonces acá voy a tener organismos fotosintéticos. Hay muchos nutrientes, empiezan a haber muchas algas. Y si eso es un proceso de eutrofización, esas algas se van a empezar a morir, porque va a escasear el oxígeno, entonces la comunidad se va a modificar porque hay cambios en esos factores abióticos. Entonces, la estructura física es cómo se organiza esa diversidad o esas especies, tanto horizontal como verticalmente. ¿Sí? Lo que vamos a ver es cuáles son aquellos factores que determinan la estructura, tanto física como biológica, de la comunidad. Y acá tienen una lista. Una de las cosas son las relaciones interespecíficas, ¿no? Digamos, las relaciones interespecíficas van a estar moldeando un poco la diversidad. Podemos pensar a esta altura cosas concretas, como, no sé, yo tengo un depredador que necesita ciertas
ciertas presas. Si esa presa no existe, el depredador no va a poder estar, por ejemplo. No tengo la competencia. La competencia va a determinar qué cantidad de individuos hay de cada competidor, porque sabemos que esa competencia puede ser que desplace a una especie, puede ser que estén coexistiendo pero con un número menor de individuos. Un mutualista me va a permitir la existencia de una mayor cantidad de individuos que si la especie estuviese sola, y eso puede afectar la estructura de la comunidad. Ahora vamos a analizar algunas otras cuestiones vinculadas con las relaciones interespecíficas que están moldeando a esa estructura. Y también factores abióticos intervienen en la estructuración de las comunidades. Recordemos que cada especie también tiene factores de tolerancia para cada factor ecológico. Entonces, de acuerdo a esos factores abióticos, puedo o no puedo tener ciertas especies. ¿Sí? Nosotros ya trabajamos con relaciones directas. ¿Qué son las relaciones directas? Una especie compite con otra, una especie es mutualista de otra, una especie depreda a otra. Esas son relaciones directas, ¿sí? Que sabemos que esas relaciones van a modificar las dinámicas poblacionales de la especie que intervienen, ¿sí? Entonces, para poder entender cómo estas relaciones moldean la estructura de la comunidad, siempre es preciso partir de un modelo nulo, es decir, donde la presencia y abundancia de una especie no afecta la presencia de otra, sino que va a estar determinado exclusivamente por sus factores ecológicos. ¿Sí? Fíjense, ahí ustedes tienen, en el primer gráfico de la diapositiva 10, vemos un ejemplo de este modelo nulo, donde yo tengo un gradiente ambiental y una abundancia, y la abundancia de cada especie. En este caso estamos graficando en el mismo, digamos, estamos poniendo en el mismo gráfico qué pasaría o cómo serían las abundancias si esas especies están solas. Es decir, estamos trabajando con nichos fundamentales. ¿Sí? Entonces vemos que la especie roja, bueno, tiene un límite de tolerancia inferior, un límite de tolerancia superior para ese gradiente ambiental y tiene o desarrolla esta curva con forma de campana, ¿sí? Donde voy a obtener en el medio, digamos, de esos márgenes de tolerancia, está el valor óptimo, donde la mayor abundancia va a estar asociada con ese valor dentro de ese margen dentro de ese margen para el factor que estoy analizando. ¿Se entiende? Digamos, lo que estoy viendo es, o estoy dibujando, graficando, para cada especie la abundancia que tendría en ausencia de otras especies. Por eso es un modelo nulo. Entonces, eso me permite a mí, por ejemplo, en el punto E1, ver cómo serían las abundancias de esas especies. Bueno, que están están plasmadas como en esa barrita de arriba, ¿no? Donde yo veo que, bueno, son más o menos las abundancias son más o menos iguales. No son más o menos iguales. Tengo un pedazo de rojo y un pedazo de azul. ¿Sí? Hay más azul que rojo. ¿Tá? Y así sucesivamente puedo ver para cada gradiente ambiental cómo sería la proporción de cada una de las especies, ¿sí? Basándome en la cantidad que habría de individuos de cada especie si no estuviera la otra, es decir, basándome en sus nichos fundamentales. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo hago esta misma gráfica teniendo en cuenta la presencia de las otras especies? Vamos a ver que las abundancias se van a modificar, porque ya sabemos que las relaciones directas afectan la presencia de las otras especies. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si hablamos de que son especies que van a estar compitiendo, bueno, en diferentes condiciones ambientales la competencia se va a dar de distinta manera y la abundancia de cada una de esas especies se va a ver modificada. Entonces, cuando yo grafico esa situación, es decir, la situación real de cómo se modifican o de cuáles son las abundancias de cada especie en presencia de las otras, voy a ver que las curvas son ligeramente diferentes o son diferentes. Fíjense, la más notoria quizás es la roja,
Si yo comparo la roja en el modelo nulo con la roja en el gráfico de la derecha, veo que hay una diferencia importante. ¿Sí? Y ahora fíjense también que si comparo cómo es la proporción de especies en cada uno de estos valores de gradiente ambiental, voy a ver que la proporción es diferente que en el modelo nulo. Lo que me está reflejando que la presencia de las otras especies afectan la estructura de la comunidad, porque afectan la presencia y la abundancia de las especies. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto vinculado con relaciones directas. Esto es una manera de visualizar algo que ya trabajamos, que es decir, bueno, la presencia de otras especies afectan la estructura de la comunidad, afectan la proporción, la abundancia, qué especies están, qué especies no están. Y esto es una manera de visualizarlo. ¿No? Es interesante también dentro de las relaciones interespecíficas empezar a ver que hay especies, ¿no?, que son, entre comillas, más importantes dentro de la comunidad que otras, en términos de estructura. ¿Sí? Hay especies que, siendo poco abundantes, tienen una importancia desmedida para determinar la estructura de la comunidad. Y si esa especie desaparece de la comunidad, causan cambios profundos que modifican a la comunidad por completo. A esas especies se las conoce como especies clave. ¿Sí? Estas especies clave son tan importantes porque crean o modifican hábitats de formas particulares. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, en la diapositiva 11, tienen el caso de unos corales del género Oculina, que estos corales proveen refugio y hábitat a un montón de especies de invertebrados que viven asociados a estos corales. ¿Son la especie más abundante? No, no son la especie más abundante. Pero sin esta especie, todas esas otras especies que dependen del refugio y el hábitat que generan no podrían existir. ¿Sí? Por lo tanto, si esa especie desaparece, la comunidad desaparece o es otra por completo, o es completamente diferente. ¿Sí? Entonces, estos corales no es la especie más abundante, no es la especie dominante, pero es una especie que tiene una importancia enorme para determinar la estructura de esa comunidad. Y ahí tienen un ejemplo de especie clave. Otras especies clave son clave porque influencian las relaciones con otras especies. Por ejemplo, el pastoreo de los elefantes. Los elefantes podrían ser considerados especies clave, ¿no? El pastoreo que hacen los elefantes permite el crecimiento de los pastos, que sirven de alimento para otros herbívoros, ¿no? Los elefantes tienen un comportamiento que van limpiando arbustos, ¿no? Digamos, podríamos decir, van limpiando arbustos. Entonces, al ir limpiando esos arbustos, permite que los pastos vayan creciendo. Entonces, si no estuviesen los elefantes, que no son los más abundantes dentro de esa comunidad, si no estuviesen los elefantes, posiblemente crecerían mucho los arbustos, el pasto no podría crecer y ese pasto es alimento para otros herbívoros que tampoco podrían estar porque no tendrían alimento. ¿Sí? Entonces, eso sería otra especie clave. También podemos pensar en cómo se vinculan las relaciones de alimentación dentro de las comunidades. Nosotros trabajamos exclusivamente con el modelo de depredación, ¿no? Pero en las comunidades se establecen redes tróficas. Y el estudio de las redes tróficas es una parte muy importante de las comunidades, porque estas relaciones tróficas determinan también la estructura, tanto física como biológica, de las comunidades. ¿Sí? Tengamos en cuenta que la gran mayoría de las relaciones interespecíficas están vinculadas con la obtención de nutrientes.
y con la obtención de energía. Por eso el estudio de las redes tróficas es tan importante. ¿Sí? Entonces, como nomenclatura básica para hablar de redes, fíjense que estoy hablando de redes y no de cadenas, porque la cadena da la idea como de algo lineal, ¿no? Mientras que las redes nos dan como esta idea de red, ¿sí? De más conexión o de interconexión entre estos diferentes eslabones. Podemos distinguir especies basales, que son los autótrofos, especies intermedias, que son los herbívoros y los carnívoros, es decir, las especies basales son los autótrofos y son consumidos y no consumen a nadie, digamos, esa es la idea. Las especies intermedias son herbívoros carnívoros que consumen y son consumidos. Y después tenemos los depredadores superiores que consumen y no son consumidos por nada. ¿Sí? Y existen diferentes parámetros que podemos calcular en función de las redes tróficas, que son la conectancia, la densidad de enlace, el largo de la cadena, cosas que vamos a ver en breve. ¿Sí? La conectancia es una medida de qué? De la cantidad de enlaces que puede tener una cadena. Es una proporción, ¿sí? En función de la cantidad total de enlaces que puede haber en una que se pueden establecer entre diferentes eslabones y la cantidad real de enlaces que hay. ¿Sí? Existen diferentes índices para calcular la conectancia, qué tan conectada está una cadena. Las diferencias principales entre estos índices están en función de cuál... Yo quizás estoy yendo medio rápido, pero dije que es una medida o es una proporción entre la cantidad que yo tengo de enlaces, la cantidad real que tengo de enlaces, dividido la cantidad máxima posible que pueda haber, en función de los eslabones que yo tengo. ¿Sí? La diferencia principal entre estos índices está en función de la cantidad máxima de enlaces que yo supongo que puede haber en una cadena. ¿No? Fíjense ahí, tienen dos ejemplos. ¿Tá? En el primero estoy diciendo, bueno, tengo 4 eslabones. ¿Cuál es la cantidad máxima de conexiones que se pueden establecer? Bueno, esas conexiones son tróficas, ¿no? A se come a B, B se come a A. Eso es una relación de ida y vuelta. Entonces yo estoy diciendo, este eslabón se puede comer a este y este se puede comer a este. A su vez, fíjense que hay flechitas que digo, bueno, este eslabón se puede comer a sí mismo. Es decir, es una relación de canibalismo, ¿ah? De una especie que se come a sí misma. Entonces, fíjense que en el primer caso estoy teniendo en cuenta, dentro de esa cantidad total máxima de enlaces, estoy asumiendo que cada nodo puede unirse con todos los demás e incluso con sí mismo. Es decir, estoy teniendo en cuenta relaciones de ida y vuelta y relaciones de canibalismo. Si yo tengo en cuenta eso, con 4 eslabones la cantidad máxima de enlaces que puede haber son 16, que es la riqueza cuadrada. Entonces, para determinar la conectancia es, bueno, ¿qué cantidad de conexiones tengo? 4 sobre un máximo de 16. ¿Sí? 4 dividido 16, un octavo sería su conectancia. ¿Está? ¿Se entendió? Ahora bien, otros índices no tienen en cuenta estas relaciones de ida y vuelta y relaciones de canibalismo. Por ejemplo, en el de abajo, el otro ejemplo que vamos a ver nosotros, lo que mide es la conexión, no importa la dirección de esa conexión. Entonces, fíjense que en estos 4 eslabones yo digo, bueno, A se conecta con B, no sé para qué lado. Están conectados. No me importa si es una relación de ida y vuelta o no. Lo único que mido es que están conectados. Y fíjense que no tenemos en cuenta las relaciones de canibalismo, ¿sí? En este caso, estamos asumiendo que cada nodo se une con los demás, pero no consigo mismo. No hay relaciones de canibalismo. No nos importa la dirección, o podemos pensarlo como que esta dirección es unilateral. Son relaciones de ida nomás. A se come a B, punto. Pero como, al no haber flecha, en realidad lo que estamos diciendo es están conectados. No nos importa si es de ida y vuelta, o para qué lado. ¿Tá? En ese caso, fíjense que para 4 eslabones, la cantidad máxima de conexiones que puedo tener siguiendo estas reglas es 6. Que lo podemos calcular como haciendo la riqueza por
paréntesis, la riqueza menos 1 dividido 2. Fíjense, tengo 4 eslabones, riqueza menos 1 son 3, 3 por 4, 12, dividido 2, 6. Ese es el máximo de conexiones que puede haber. La proporción va a ser claramente distinta. Si yo tengo 2 conexiones, arriba va a ser 2 dividido 16, el valor de conectancia, abajo va a ser 2 dividido 6. ¿No? Fíjense que va a ser un valor mucho más alto el de abajo porque estoy contando un número mucho más chico de conexiones posibles. ¿Sí? Eso con respecto a la conectancia. Más allá de la matemática, tengan presente que la conectancia mide qué tan conectada está una cadena. Es una proporción de cuántas conexiones hay sobre la cantidad total de conexiones que pueden establecerse. Cantidad teórica total. La densidad de enlace es una medida del número promedio de enlaces por nodo. ¿Sí? Digamos, cada nodo generalmente está conectado a otros. ¿Sí? Algunos tendrán 3 conexiones, otros tendrán 2, otros tendrán 1, otros tendrán 8. Depende en qué posición de la cadena estén. La densidad de enlace es un promedio de las conexiones por nodo. Se calcula como L, que es la cantidad de conexiones que hay, dividido la riqueza. ¿Sí? Y el largo de la cadena es el largo máximo desde el nodo basal hasta los nodos que están en los depredadores superiores. Es decir, el camino más largo desde llegar de la base de la cadena hasta el depredador superior. Suelen haber, como estamos hablando de redes, suelen haber distintos largos de cadena. ¿No? Yo, si voy por acá, tengo 4, pasé por 4 nodos. Si voy por acá, paso por 3. Si voy por acá, paso por 2. Si voy por acá, paso por 8. Entonces, generalmente lo que se hace, el largo de cadena representa el promedio de esos largos. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos concretos en el siguiente. Acá tiene una cadena, o una red en realidad. ¿No? Fíjense, cada circulito representa una especie, un nodo. Tengo 2 especies basales. Las H corresponden a herbívoros, las C corresponden a carnívoros, la D corresponde a depredadores superiores. Entonces fíjense, número de especies tengo 7. Si cada nodo corresponde a una especie, la riqueza es 7. ¿Sí? Número de conexiones, ¿qué cantidad de flechas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Número de conexiones 8. El número máximo de conexiones que hay, bueno, depende. Si cuento como número máximo, tengo en cuenta relaciones de ida y vuelta y tengo en cuenta relaciones de calibanismo, va a ser la riqueza al cuadrado, serían 49. ¿Sí? Obviamente que es un número teórico, es para establecer un valor máximo a partir del cual yo pueda calcular una proporción. Y si tengo en cuenta el otro índice, es decir, mido solamente si están conectados o no, y no tengo en cuenta relaciones de canibalismo, es 7 menos 1, 6, por 7, todo eso dividido 2 me va a dar 21. ¿Sí? A partir de eso, con esos totales, puedo calcular la conectancia, ya sea teniendo en cuenta como S al cuadrado como máximo, o teniendo en cuenta S por S menos 1 dividido 2 como máximo. Entonces fíjense que la conectancia me da, si tengo en cuenta el valor de 49, me da 0,16. La conectancia va entre 0 y 1, ¿no? Por su fórmula matemática, pues es una proporción. O, si yo lo transformara en un porcentaje, puedo decir que está conectada en un 16%. Del 100%, que son todas las conexiones posibles que hay, la cadena está conectada en un 16%. Si yo calculo en función de S por S menos 1 dividido 2, me da un valor mucho más alto, 0,38. ¿Sí? Porque claramente es mucho menos el valor total que estoy teniendo en cuenta. Porque no estoy teniendo en cuenta relaciones de ida y vuelta y de calibración. Si lo transformara al 100%, diría que del total, del 100%, esta cadena está conectada en un 38%. La densidad de enlace nos va a medir el promedio de las conexiones por nodo. En este caso, fíjense que algunos nodos tienen una sola conexión, como A1, otros tienen 2 conexiones, como A2, como H1, como H2, ¿sí?
se calcula haciendo la conexión dividido la riqueza y eso me da 1,14. Y después el largo de la cadena, bueno, va a variar en función de si voy, en función del camino que tome. ¿Sí? Por ejemplo, hacia el depredador superior 1, el camino más largo es yendo por A1, H1, C1, es decir, 3. Porque fíjense, si voy por A2, H1, C1, de 1 también tengo 3. Si voy por H2, por A2, H2, C1, de 1 también tengo 3. ¿Sí? Para el depredador 2, el camino más largo es de 2. Ya sea A1, H1 de 2, A2, H1 de 2, A2, H2 de 2. El camino más largo siempre es 2. Tengo largos diferentes, hago un promedio, 3 más 2 dividido 2, 2,5. ¿Sí? Esos son los parámetros que yo pude calcular de esta red trófica. ¿De qué me sirven o cómo se relacionan? No nos olvidemos que estamos tratando de vincular o de relacionar factores que están determinando la estructura de las comunidades. Entonces, ¿cómo puedo o cómo me ayudan estos parámetros a entender cómo están estructuradas las comunidades? ¿Sí? Sobre todo cómo se relacionan con la estructura biológica. Fíjense, a mayor riqueza vamos a observar la siguiente tendencia: una disminución en la conectancia, un aumento de la densidad de enlace y un aumento del largo de las cadenas. Lo que es interesante es que a medida que aumenta, ¿por qué disminuye la conectancia a medida que aumenta la riqueza? ¿Sí? Porque las cadenas empiezan a ser cada vez más complejas y lo que empieza a pasar es que se empiezan a compartimentalizar. ¿Sí? En lugar de tener una situación, estoy en la diapositiva 16, en lugar de tener una situación como la de la derecha, en el rectángulo que tienen abajo, donde yo tengo una cadena con una riqueza determinada y todo conectado entre sí, lo que pasa en realidad es que se empiezan a establecer relaciones interespecíficas más específicas, por decirlo de alguna manera. Y lo que empieza a suceder es que empiezan a compartimentalizarse esas cadenas. Entonces yo voy a tener algunas especies más relacionadas entre sí que con otras. Entonces fíjense que voy a tener por un lado, las especies que están pintadas de rosa más vinculadas entre sí que las especies vinculadas o pintadas de celeste. Por eso va a empezar a bajar la conectancia. Y empiezan a aumentar los largos de las cadenas, porque yo puedo ir desde una especie basal de un compartimento a un depredador superior de otro, ¿sí? Y va a aumentar la densidad de enlace. Los nodos van a estar cada vez más interconectados con otros, ¿sí? En promedio. También es interesante que tengamos en cuenta que no solamente son importantes las relaciones directas que se establecen en una comunidad, ¿sí? A ver, perdón, borremos esa oración porque la voy a decir más adelante. No está mal lo que dije, pero la voy a usar en otro momento. Además, estas relaciones, una especie que compite con otra, una especie que es mutualista de otra, una especie que depreda a otra, que eso son relaciones directas uno en uno, en las comunidades se establecen relaciones directas difusas, es decir, una especie está relacionada con muchas otras, ¿sí? Y son difusas porque nosotros decíamos, bueno, cuando trabajábamos con el modelo de Lotka-Volterra decíamos, bueno, la especie A compite con la especie B. El resultado es que la especie B se va a ver perjudicada y va a estar en un número mucho más chico que si estuviese sola. Bueno, sí. Ahora bien, como en las comunidades se establecen relaciones difusas, es decir, una especie no está compitiendo solamente con la especie B, también está compitiendo con la B, con la C, con la D, con la E, con la F, ¿no? Con un montón de otras especies. El efecto que yo veo no depende de la competencia con una sola especie, sino que depende
del efecto acumulativo que se establece por competir con varias. ¿Sí? Si lo traduzco a otra relación que quizás es más fácil de ver, como tienen en la diapositiva 17, el mutualismo. Yo digo, bueno, un polinizador favorece a una planta. La planta obtiene la dispersión de la semilla y el polinizador obtiene el alimento. Ahora bien, cuando se establecen relaciones difusas, una abeja no depende del alimento que le hace o que le provee una especie particular de flor, sino que el beneficio que obtiene es porque obtuvo alimento de la especie 1, de la especie 2, de la especie 3, de la especie 4, de la especie 5, de la especie 6. De hecho, si desaparece una de estas especies, es posible que no tenga un efecto drástico sobre las abejas, porque en realidad la especie 1 le daba un beneficio muy pequeño. El beneficio total que obtiene la abeja lo obtiene de polinizar varias flores y obtener el alimento de varias flores. Lo mismo para el otro lado. La planta se ve beneficiada por la polinización que le hace no una sola especie de abejas, sino el conjunto de todos sus polinizadores. Si desaparece uno de esos polinizadores, el efecto no es tan drástico para la planta, porque tiene otros polinizadores que la están afectando, ¿no? Esto es muy interesante desde el punto de vista de la conservación, ¿no? Digamos, porque justamente cuando los efectos empiezan a ser visibles, la situación ya es muy dramática, ¿no? Porque yo digo, bueno, desapareció un polinizador, desapareció otro, el efecto es mínimo, mínimo, mínimo. Pero de repente, esos efectos mínimos se acumularon y el efecto es muy drástico. Y cuando yo noto el efecto sobre esa planta que no está haciendo, que no se está pudiendo reproducir porque no tiene polinizadores, es porque desaparecieron un montón de especies que tenían un efecto sobre la polinización, porque se establecían a partir de relaciones difusas. ¿Sí? Entonces, la idea es que al remover una especie, el efecto sobre la especie foco no es tan significativo. ¿Está? Y eso son relaciones difusas. ¿Cómo se vincula esto con la estructura de la comunidad? Bueno, entender que esas comunidades o esas relaciones directas se establecen a partir de muchas especies. Y entonces, ¿es preciso o es necesario? O esas muchas otras especies sirven como un poco como amortiguador, en tanto que si una desaparece, ya sea por causas naturales o no, pero pensemos en causas naturales, el efecto no es tan drástico sobre esa especie que está estableciendo relaciones difusas con otras. ¿Sí? Ahora bien, cuando las relaciones no son difusas y una especie depende exclusivamente de la otra, al remover una especie el efecto sobre la otra es significativo y es inmediato. ¿Sí? Y ahora sí, pongo la frase que dije hace un ratito. En las comunidades no solamente se establecen relaciones directas, una especie vinculada a partir de una relación específica con otra. A compite con B, A se relaciona, es mutualista con C, A depreda a H. No, sí, existe eso. Pero también existen lo que se llaman relaciones indirectas. Es decir, relaciones que se establecen entre una especie y otra a través de una especie intermediaria. ¿Sí? Ahí tienen varios ejemplos y en el libro van a tener varios ejemplos de relaciones indirectas. Por ejemplo, ahí tenemos castores, escarabajos y plantas. ¿Sí? En este caso, el castor roe a la planta. ¿Sí? Y esos cambios, ¿no?, hacen que la planta modifique la asignación de recursos y las hojas tengan otras consistencias, otras características que hacen que sean más nutritivas para los escarabajos. Entonces fíjense que acá se establece una relación positiva entre el castor y el escarabajo. Los castores afectan positivamente a los escarabajos. Al escarabajo el castor no le hace nada. Por eso podemos pensar que esto es un comensalismo indirecto. El castor afecta positivamente al escarabajo, pero no lo hace de manera directa.
No hay ninguna relación entre el castor y el escarabajo. Esa relación se da a través de una especie intermediaria que es los árboles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese castor, al interactuar de manera directa con el árbol, hace que el árbol modifique la asignación de recursos, que las hojas tengan otra consistencia y eso beneficia a los escarabajos. ¿Tá? Es un comensalismo indirecto. También ahí tienen otro ejemplo de una competencia aparente, ¿no? Esta situación sería así. Tengo una especie, yo analizo lo que pasa con una especie. Cuando está sola, los círculos representan abundancias, cantidad. Entonces fíjense que cuando la presa 1 está sola, tengo mucha cantidad de individuos. Ahora, cuando aparece la presa 2, la cantidad de individuos de la presa 1 es más chica. Entonces, yo podría decir, bueno, claramente la presa 1 y la presa 2 compiten. Entonces, en presencia de la otra especie, es una relación negativa y hace que la presa 1 esté en menor cantidad. Parecería ser una competencia. Ahora bien, cuando empiezo a analizar las características de cada una de esas especies, veo que no comparten nichos. ¿Sí? No hay superposición de nichos, con lo cual no tienen recursos compartidos, con lo cual no podrían estar compitiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, esa relación se establece a partir de un depredador. El depredador puede comer tanto la presa 1 como la presa 2. Cuando la presa 1 está sola, el depredador puede comer cierta cantidad de individuos y la presa 1 está... Eso ya sabemos que tiene una incidencia sobre las tasas de natalidad del depredador y demás, y la densidad que se establece para la presa 1 es un tamaño determinado poblacional. Cuando aparece la presa 2, el depredador tiene mucha más comida. Al tener mucha más comida, eso hace que la población de depredadores pueda tener mucha más cantidad de individuos. Entonces, la cantidad de depredadores que hay es mucho mayor. Al haber muchos más depredadores, la cantidad de presas que hay es menor. Entonces, fíjense que en presencia de dos presas aumenta la tasa de depredación y la cantidad de presas es menor que la que hubiera en ausencia de otra presa. En ese caso, fíjense que parece una competencia, pero en realidad no lo es. Por eso se llama competencia aparente. ¿Tá? En el libro van a encontrar un montón de relaciones indirectas. Creo que hay un ejemplo de mutualismo indirecto y no sé qué otra cosa. ¿Sí? Estas relaciones indirectas son sumamente importantes. Acá tenemos otra. Una depredación clave. ¿Sí? También muy importante. En este caso podemos ver que un depredador aumenta el número de competidores al disminuir la densidad del competidor más fuerte, ¿no? Fíjense acá, yo tengo una estrella de mar que se alimenta de diferentes cosas. Si esa estrella de mar, que es el depredador superior, no estuviese, bueno, alguno de esas presas que tiene la estrella de mar podría aparecer en mayor cantidad porque es un competidor más fuerte. Entonces, no tiene nada que lo deprede y eso eventualmente va a disminuir la diversidad. ¿Sí? Esto es muy importante porque en general los depredadores superiores tienen un efecto a niveles inferiores, muchas veces con los cuales no tienen ningún tipo de relación directa, ¿sí? Porque se establece como una especie de cascada trófica donde el hecho de que esos depredadores superiores se alimenten de una especie hace que esa especie esté controlada y permite el desarrollo de niveles inferiores, ¿sí? Ahí tienen ejemplos de relaciones directas e indirectas en una cadena sencilla, ¿no? Donde vemos los símbolos positivos y negativos. Un pez se alimenta de larvas de libélulas, ¿sí? La cantidad de larvas de libélulas determina la cantidad de adultos. Los peces entonces pueden determinar la cantidad de adultos de manera indirecta porque se están comiendo las larvas. Obviamente que de una manera negativa. Ahora, las libélulas se alimentan de un polinizador. El pescado o el pez, al controlar la cantidad de adultos, beneficia a los polinizadores porque hay menos adultos que puedan depredar a esos polinizadores. Y esos polinizadores, a su vez,
polinizan a las plantas, una relación directa positiva. Entonces los peces podemos decir que establecen una relación positiva e indirecta con las plantas a través de controlar a los adultos de manera indirecta porque se comieron a las larvas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense como todas estas relaciones indirectas son sumamente importantes porque van a estar influenciando en la estructura de la comunidad. Muchas veces son las más difíciles de detectar en las comunidades y de estudiar y de entender cómo funcionan porque como no son directas no las vemos. Entonces tenemos que trabajar a partir de los efectos que se generan. Y entender estas relaciones indirectas es sumamente importante para proyectos de conservación, de reintroducción de especies, para trabajar con salud ambiental es sumamente importante entender estas relaciones indirectas, ¿sí? Existen como dos, no son teorías, sino como dos fuerzas, podemos decir, que están moldeando a las comunidades. Una que se llama el control por los recursos, donde nosotros decimos que el tamaño de un nivel trófico superior va a estar determinado por la disponibilidad de recursos que yo tenga, ¿sí? Es decir, una determinada cantidad de autótrofos va a permitir la existencia de cierta cantidad de consumidores primarios, que a su vez va a permitir la cierta cantidad de consumidores secundarios, que se van a alimentar de ese nivel inferior, y a su vez cierta cantidad de consumidores terciarios. Eso sería un control por los recursos. Los recursos determinan el nivel superior, ¿sí? Pero también en las comunidades se establece un control de arriba para abajo, que lo mencioné recién, esta cascada trófica o el control por los depredadores, que se conoce como top-down, donde el tamaño de un nivel trófico inferior está determinado por la depredación, ¿sí? Entonces fíjense, si yo miro lo que pasa en la situación de la derecha de la diapositiva 20, voy a ver que la cantidad de consumidores terciarios va a determinar la cantidad de consumidores secundarios. ¿Por qué? Porque esos consumidores terciarios van a estar alimentándose de esos consumidores secundarios. Y como hay pocos consumidores secundarios, eso va a permitir una mayor cantidad de consumidores primarios, que a su vez se van a alimentar de los autótrofos, ¿sí? Fíjense cómo estos controles, durante un tiempo como que había team bottom-up, team top-down, y se peleaban a ver quién tenía razón. La realidad es que en la comunidad se están dando estas dos fuerzas al mismo tiempo, ¿no? Digamos, una cosa no invalida la otra. Hay recursos que determinan los niveles superiores y también los niveles superiores determinan qué es lo que pasa hacia abajo. Y es un equilibrio que se establece entre ambas fuerzas que van en sentido opuesto, ¿sí? Todo esto que mencionamos recién están vinculados con relaciones interespecíficas. Cómo esas relaciones interespecíficas moldean la estructura de las comunidades, ya sea a través de relaciones directas, a través de relaciones difusas, a través de relaciones indirectas, por la presencia de especies clave, por las relaciones tróficas que se establecen, ¿sí? Pero también no nos olvidemos que los factores abióticos son importantes para determinar la estructura de las comunidades. ¿Por qué? Porque cada especie tiene márgenes de tolerancia para ciertos factores ecológicos, ¿sí? Y llamamos zonación al cambio en la estructura física y biológica que se establece a lo largo de un gradiente ambiental. Estos cambios pueden ser muy sutiles, por lo que muchas veces resulta muy difícil establecer los límites entre las comunidades, ¿no? Digamos, en la diapositiva 21 tiene un ejemplo muy claro y siempre les digo lo mismo. Vamos a San Martín de los Andes, de viaje de campaña. Los llevo, los dejo en la base de una montaña, les digo, bueno, analicen esta comunidad, díganme cuál es su diversidad, díganme qué especies hay, etcétera, etcétera, etcétera. Caractericemos esta comunidad. Perfecto, terminan esa tarea, los subo a un micro y los llevo y los bajo en la cima de esa montaña, de esa misma montaña. Digamos, sigo el camino hacia arriba y los dejo en la cima de la montaña y les pido y les digo que hagan la misma tarea, caractericen esa comunidad. Termina el día de trabajo, vamos
al campamento y les digo, bueno, conclusión, la comunidad de abajo de la montaña y la comunidad de arriba de la montaña, ¿son comunidades? ¿Es la misma comunidad? La respuesta más lógica va a ser que no, ¿sí? Porque la diversidad va a ser diferente, la cantidad de especies las especies que hay son diferentes, las abundancias son diferentes, claramente son comunidades distintas. Ahora bien, al otro día les digo, bueno, perfecto, como ayer llegamos a la conclusión de que son comunidades diferentes, vayamos caminando desde la base de la montaña hasta la cima y pongamos la bandera donde termina la comunidad A y empieza la comunidad B. Eso no lo vamos a poder hacer, porque los cambios que van sucediendo a lo largo de ese gradiente ambiental, que en este caso es la altitud, son cambios muy sutiles y son graduales entre la base y la cima. Entonces es muy difícil establecer el límite entre una comunidad y la otra. ¿Tá? Ahí tienen, fíjense, diagramas de rango de abundancia para comparar distintas comunidades a lo largo de ese gradiente ambiental en el bosque de la ladera montañosa. También puede pasar, o podemos hacer lo mismo, a lo largo de un gradiente ambiental que está vinculado con, no sé, en un ambiente de transición entre el mar y la costa, ¿no? Entonces, fíjense que a lo largo de este gradiente ambiental, que puede ser la altitud, puede ser la humedad, puede ser la temperatura, puede ser cualquier gradiente ambiental, va a existir un cambio en la estructura física y biológica de las comunidades. ¿Sí? Y eso es lo que se conoce como zonación. Obviamente que la zonación también refleja o es el resultado de las interacciones que se dan bajo distintas condiciones ambientales. Recordemos que, por ejemplo, las relaciones competitivas estaban siendo afectadas por esos cambios o por cómo reaccionaban las especies frente a diferentes factores ambientales. Creo que habíamos hablado un ejemplo de unos peces y de las que estaban a lo largo de un río donde había distintas temperaturas y medíamos qué pasaba con la competencia en diferentes temperaturas, que se medía a través de cuánto comían, ¿no? Entonces veíamos que las especies en diferentes condiciones ambientales tenían diferentes aptitudes competitivas y el resultado de la competencia era diferente, ¿no? Entonces estos cambios en la zonación son el reflejo de esas interacciones bajo distintas condiciones ambientales. Para resolver este problema de, bueno, qué tan diferentes son las comunidades, cómo podemos cuantificar esa diferencia, ¿sí? Existen lo que se conocen como coeficientes de similitud, que nos permiten cuantificar las diferencias que yo veo entre diferentes comunidades. También, al igual que índices de diversidad, hay un montón de coeficientes de similitud, ¿sí? Uno de los más comunes es el coeficiente de similitud de Sorensen, que permite comparar dos comunidades en términos de la riqueza nada más. Fíjense que no tiene en cuenta la abundancia, solamente tiene en cuenta la riqueza. Es decir, que no es una comparación de diversidad, sino que es una comparación de riqueza. Es muy sencillo, ¿sí? También es una proporción entre la cantidad de especies comunes que hay y la cantidad total de especies que hay entre ambas comunidades, ¿sí? Entonces fíjense cómo se calcula. 2 por C, C es la cantidad de especies comunes que hay, dividido la riqueza de una especie más la riqueza de la otra, ¿no? Si yo tengo esta tablita, fíjense, tengo una tabla donde tengo la abundancia, en este caso son abundancias relativas de cada una de las especies presentes en cada una de esas secciones a lo largo de este gradiente altitudinal. Entonces veo que en la parte más alta, que está indicado con la letra A, tengo 3 especies. En la parte intermedia tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 especies. Y en la parte de abajo, en la parte C, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 especies, ¿sí? El coeficiente de similitud de Sorensen me permite comparar dos comunidades, no más, dos. Entonces, por ejemplo, yo puedo establecer una comparación entre la comunidad A y la comunidad C, ¿sí?
miro qué cantidad de especies en común tienen. Solamente dos. Las dos primeras, que serían Abies nobilis y Tsuga mertensiana. ¿Sí? Esas dos especies están en común. Dividido la riqueza de la comunidad 1 más la riqueza de la comunidad 2. 3 más 17. Eso me da 0,2. Si yo transformo esto en un porcentaje, digo que las especies tienen en común un 20%. Fíjense que ese porcentaje está referido solamente a la riqueza. ¿Sí? De las especies que comparten, del total, estamos hablando de un 20%. Es importante que tenga, y por eso insisto, es un índice que solamente tiene en cuenta la riqueza. Hay otros índices que nos permiten cuantificar diferencias de diversidad, es decir, no solamente vamos a tener en cuenta la riqueza, sino también la abundancia. Y ese índice, por ejemplo, uno de los más sencillos es el porcentaje de similitud, que nos va a permitir comparar dos comunidades en términos de su diversidad. Para calcularlo también es una suma muy simple. Lo que hacemos es sumar los menores porcentajes de abundancia de las especies comunes. También se usa para comparar dos comunidades. Entonces, si yo quiero comparar la comunidad A con la comunidad C, veo que tengo dos especies en común, que es Abies nobilis y Tsuga mertensiana. Entonces, acá sí trabajo con las abundancias relativas. Lo que voy a hacer es sumar el menor porcentaje de cada una de las especies comunes. Abies nobilis en la comunidad A está presente en un 64,15%, mientras que en la comunidad C está presente en 2,41%. Anoto ese valor, 2,41. Le sumo el porcentaje de la otra especie en común, que en este caso es el menor porcentaje de la otra especie en común, que es 0,07. Entonces igual a 2,48. Entonces, fíjense que la similitud entre ambas comunidades es del 2,48%. Si lo comparamos con... Perdón que estoy por estornudar. Si lo comparamos con el valor anterior, voy a ver que es muy inferior. ¿No? El valor anterior, el coeficiente de similitud de Sorensen, me daba 0,2 o un 20%. Y este me da un 2,48%. Una diferencia bastante grande. Eso tiene que ver con que, en términos de especies, comparten dos, ¿sí? Pero en términos de diversidad, la diferencia es mucho mayor. Porque no solamente, digamos, a pesar de que están esas dos especies compartidas, en la comunidad C, esas dos especies no son las más abundantes, están en una muy baja proporción. Entonces, en términos de diversidad, la similitud entre ambas comunidades es muchísimo menor, ¿no? Esto siempre lo uso, estos dos índices, como para que tengamos una idea de por qué es importante saber qué es lo que mide cada índice y no quedarnos con la receta de cómo se calcula nada más. Porque imagínense esta situación. Ustedes los contratan de algún lugar para hacer una evaluación de un informe que llegó de biodiversidad. Se quiere hacer un proyecto inmobiliario en una zona puntual. Entonces hacen un estudio donde dicen, bueno, se hizo el proyecto inmobiliario y les entregan un informe diciendo, bueno, el efecto sobre la diversidad local fue muy bajo porque calculamos los coeficientes de similitud de Sorensen y vimos que antes del proyecto inmobiliario y después, ¿no? Porque el coeficiente de similitud de Sorensen también se puede utilizar para comparar dos comunidades en el tiempo, ¿no? Yo tengo una comunidad antes del proyecto y la comunidad después del proyecto, veo cuáles son las especies en común y demás, y puedo calcular el coeficiente, ¿no? Bueno, y vemos que la similitud es bastante alta, es una similitud del 80%. Entonces uno podría decir, bueno, perfecto. No hubo un impacto tan grande porque las especies más o menos se mantuvieron. Ahora bien, si yo calculo el porcentaje de similitud, voy a ver que en realidad el porcentaje de similitud de esas comunidades es del 35% o del 25%. ¿Sí?
Entonces, si nosotros no sabemos que el coeficiente de similitud de Sorensen solamente trabaja con la riqueza y que puede ser que la riqueza no se haya modificado tan drásticamente antes y después del proyecto inmobiliario, si yo no sé eso, me pierdo de poder evaluar correctamente ese informe y decir, bueno, pero ¿qué pasa con la diversidad? Porque vos me estás usando un índice que solamente mide la riqueza, pero ¿qué pasó con la diversidad? ¿Hubo cambios? ¿No hubo cambios? ¿Qué pasó antes y después? ¿Se modificó? Ah, mirá, si yo calculo el porcentaje de similitud, voy a ver que la similitud entre las comunidades es mucho menor que la que dice el coeficiente de similitud de Sorensen, porque evidentemente hubo cambios en la diversidad. Entonces no son similares en un 80%. En realidad el porcentaje de similitud me dice que son similares en un 25%. ¿Qué pasó? Y ahí empiezo a mirar la lista de especies y pero mirá, esta especie que es una especie nativa, sumamente importante, pasó de tener una abundancia muy alta a tener una abundancia muy baja. ¿Y qué hacemos con esto? ¿No? Digamos, como todo ese análisis yo lo puedo hacer si sé qué están calculando cada uno de los índices. Por eso es muy importante indagar y tener claro cuál es la biología detrás del índice, más que saber calcularlo. Saber calcularlo, hoy en día hay muchos programas que uno va, selecciona, pone la tabla, pone coeficiente de similitud de Sorensen, a clic, listo, se calculó y tengo un valor. Nada, eso no me dice nada. Lo importante es entender qué es lo que está midiendo para poder evaluarlo y pensarlo correctamente. Hagamos un parate de 5 minutos, 10 minutos son, y cuarto arrancamos de vuelta, son 11:03. Voy a cortar el video ahora, cosa de ver su sesión en esa segunda parte. No queda mucho, pero necesito mate, necesito ir a hacer pis y eso. Así que bueno, 11:15 retomamos.